Bueno, gloria al Señor. Amén. Gracias a Dios que estamos disfrutando en este día. Amén. Decirle a la iglesia del Señor que yo doy gracias a Dios porque para mí es un grandísimo honor estar en medio de ustedes. Una iglesia que ya saben que yo valoro mucho, que estimo mucho, la quiero en el Señor. Es una iglesia madura y para mí es un grande honor poder estar aquí dirigiéndome a ustedes en el nombre del Señor. Amén. Muy bien. Bueno, viniendo de camino me he enterado de los acontecimientos que han pasado aquí. Siento no haber podido estar, de verdad que lo siento no haber estado con los hermanos. Y bueno, la cuestión ha sido esa, que no sabía nada. Por otro lado, hermanos, decirles de que estuvo el tiempo, bastante tiempo, nuestro hermano Remache y la pastora, y estuvimos de gloria, de mucha bendición. Luego tuve la oportunidad, porque yo, claro, valoro mucho esta iglesia porque también tienen muy buenos predicadores. Es una iglesia que tiene buena gente, gente que tiene de Dios. Y las veces que todos los que han pasado por allí han sido una bendición. Hemos disfrutado, ha habido muchas visitas de aquí y la verdad que nos han bendecido bastante. Espero que sigan viniendo, amén. Y bueno, no quiero tardar tampoco, voy a coger una pequeña parte. Resulta que tengo 4 mensajes, sí, 3 o 4, y no sabía ni cuál escoger. Si llego a tener muchos, no sé qué lío, la verdad. Si teniendo poco me he visto una cura, bueno. Pues llegando aquí he hablado con el pastor. Digo, no sé, y ya de esos he cogido 2. Y de estos 2 sabía como a ver qué hago. Y ya como ha hablado Roberto Jiménez de Job, pues yo ya no voy a seguir con Job porque me ha quemado, hablando de lo que ha hecho, Entonces el mensaje, ya tengo elegido algo, y va a ser, hablaré una parte, y si vemos que va bien, bien, si no, pues lo dejo para otro día, amén. Muy bien. Porque es hablar, hermanos, quiero usar poquito tiempo para no cansarles. ¿Estamos bien? Amén. Bueno, de aquí 10 minutos vuelvo a preguntar a ver cómo están. Aleluya. Bueno, gloria al Señor. Bueno, el tema que ya me he inclinado ha sido hablar de antropología bíblica, hablar del estudio del hombre. Pues el hombre en las escrituras podemos encontrar el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Entonces, entre el capítulo 2 y el capítulo 3 de estos, dentro de estos 2 capítulos, en Corintios, se nos describen 3 tipos de hombres. Quería hablar de 2, pero creo que lo dejaremos en 1. Y estos 3 tipos de hombre que encontramos son los siguientes. Por una parte, el primer hombre que encontramos es el hombre natural. Encontramos en el capítulo 2 también el hombre espiritual y en el capítulo 3 el hombre carnal. Amén. Vamos a leer 1 de Corintios capítulo 2, 14. Pero el hombre natural, aquí encontramos, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural es el no creyente. Amén. Bueno, en el siguiente capítulo, en cambio el espiritual, aquí encontramos al hombre espiritual. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El hombre espiritual, el hombre maduro, el hombre adulto, el hombre competente, el que tiene más equilibrio emocional, el hombre espiritual que ha pasado por los diferentes estadios de ser natural, de ser niño y de ser, ahora vamos a ver los diferentes estadios y llegar a ser hombre maduro y ser hombre espiritual. De lo que vamos a hablar ahora del hombre espiritual, queridos hermanos, es, digamos, desde el punto de vista de la relación personal de uno con Dios, no de la relación con los demás, sino la realización que siente un hombre espiritual, un hombre maduro, desde su interior, la riqueza y la realización que siente uno siendo maduro. Amén. El versículo 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, no pude hablaros como a hombres maduros, no pude hablaros como a hombres competentes, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y un cristiano no es carnal en el sentido de ser, no es un hombre corrupto que vive en el pecado, no, sino es en el sentido de comportamiento.
Porque tiene un comportamiento debido a, porque tiene un sistema todavía de pensamiento todavía muy, digamos, muy humano o muy acostumbrado a su cultura, al sistema del mundo. Ese sistema de pensamiento es el que tiene, amén. Estoy a toda carrera. Bendito sea Dios, aleluya. Se nota que no visito mucho. Bueno, gloria a Dios. Para decirles algo, el primer estadio de la personalidad del creyente es un niño en Cristo. Y un niño en Cristo es una persona que es salva a partir del momento en que aceptó a Jesucristo como su Salvador personal. Y una persona es creyente a partir del momento en el que Dios vive en la esfera de su intimidad, viene a morar, la persona del Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Y en ese momento que coincide con aceptar el Evangelio de Jesucristo. A partir de este momento hay un desarrollo de la personalidad del creyente. Y la palabra de Dios nos presenta que puede ser un niño en Cristo, creyente salvo, pero un niño en Cristo. Y ahí empieza todo el mundo. Ninguna persona se puede convertir de la noche a la mañana por el hecho de su conversión, se puede convertir en un sabio de las cosas de Dios. Primero, el creyente pasamos primero por un estadio de niño en Cristo, que puede tener mucho gozo porque ahora conoce a Dios y tiene la salvación, pero que funciona desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista práctico como un niño en Cristo. Luego después, en las cartas de Juan, nos presenta que no solo hay niños en Cristo, sino que hay jóvenes en Cristo. Juan se dirige a diferentes grupos de la iglesia, no conforme a su edad cronológica, sino conforme a su desarrollo espiritual, que esto lo podemos ver en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Jóvenes en Cristo es otro estadio de la personalidad del creyente que supone profundizar la experiencia de la salvación, tener más conocimiento de la salvación y tener más experiencia de los contenidos de la revelación de Dios. Vamos creciendo, amén. Amén. El hombre espiritual es el hombre que ha alcanzado madurez, el hombre que ha alcanzado un desarrollo de su personalidad como cristiano. Es un hombre que ha alcanzado un desarrollo en su devenir espiritual. En nuestra historia vamos creciendo. Un desarrollo de su personalidad que lo ha convertido en un hombre competente. Alguien que ha alcanzado madurez, según lo encontramos en el capítulo, en Corintios 2:6. Y dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El hombre que ha alcanzado un desarrollo espiritual. Porque el Espíritu de Dios ha influido de una manera seria en el desarrollo de su personalidad. Es el hombre que vive gobernado por el Espíritu de Dios en la medida que otros creyentes no viven con ese tipo de gobierno. Es un hombre que vive con un tipo de gobierno de Dios más amplio. Pero no porque haya en él ninguna virtud especial, sino por la razón de que su vida está gobernada por el Espíritu Santo de una manera más plena. Vive de una manera más gobernada por ese Espíritu de Dios, la vida por el Espíritu Santo, por Dios, de una manera más plena que la vida de otros creyentes. Por eso hay personas que crecen y son más maduros que nosotros. Viven con un gobierno de Dios mayor que el mío, y tienen más conocimiento y más sabiduría y más equilibrio, y son más maduros y más competentes porque viven con un tipo de gobierno diferente al mío. Amén. Porque asumen los contenidos del reino y los principios del reino de Dios de una manera distinta a la mía. Aleluya. Lo asume de otra manera y por eso no tenemos el mismo crecimiento. Es que vive más pleno con ese tipo de gobierno, amén, del Espíritu de Dios. Pero no hay que tener ningún mérito especial, no es porque esa persona sea especial. El mismo niño en Cristo, todos tenemos las posibilidades y tenemos toda la infraestructura para llegar a ser un creyente competente, con edad maduro y adulto. Tenemos todas las posibilidades porque este desarrollo de la personalidad la hace el Espíritu de Dios. Depende, ahí entramos nosotros, depende de cómo el creyente está dispuesto de alguna manera a someterse a la disciplina, o sea, a la educación, a la enseñanza de Dios, amén, a la voluntad de Dios. Y qué recepción, y qué predisposición, y qué actitud vamos a tener frente a esta revelación de Dios.
Dios nos va dando la revelación, pero tenemos que estar predispuestos Amén. a recibir esa revelación para ponerla por obra, Muy bien. para poder comprenderla. Los que han alcanzado madurez, que en otra parte de las Escrituras se definen como los perfectos, y que los perfectos no significa que no tienen tachas, como que no tienen errores. Perfecto significa personas capacitadas, hombres o mujeres adultos en Cristo, hombres y mujeres competentes. Pero no significa perfectos en el sentido de que ya no tienen fallos. El apóstol Pablo dirá en alguna ocasión, dice, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y en ese mismo contexto dice, pero yo no digo que yo personalmente haya llegado a la perfección, porque la perfección en Cristo es una perfección escatológica y está desde el punto de vista de estar aquí y ahora, está más allá de esta vida. Cuando esta materia sea espiritualizada, sea neumatizada, cuando nosotros esta materia sea espiritualizada, seremos los hombres perfectos. Pero ahora tenemos tachas, tenemos errores, pero vamos en el camino de la perfección. El hombre espiritual es quien tiene una percepción, una percepción profunda de la revelación de Dios y que alcanza un conocimiento de esa revelación de Dios que no es de todos los creyentes. El que es más maduro conoce más de la revelación de Dios, conoce más las profundidades de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu de Dios es el que nos permite tener una conciencia de Dios e interpretar la misma revelación de Dios, los mismos contenidos de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Las palabras que enseña el Espíritu, eso supone una inspiración por parte de Dios. Las personas pueden hablar inspiradas de alguna manera por ese Espíritu de Dios. Y se puede traducir esta última frase del versículo 13, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay diversas traducciones, yo tengo dos ejemplos posibles. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Se podría decir, interpretando verdades espirituales a hombres espirituales. Es decir, que el Espíritu de Dios, aquellos que han alcanzado un desarrollo de su personalidad que no tienen otros creyentes, les permite captar verdades espirituales que otros no captan. Interpretando verdades espirituales a hombres espirituales. El término interpretar, la traducción de este verbo es importante porque podríamos decirlo así. Hablamos con palabras que enseña el Espíritu, interpretando a hombres espirituales, verdades espirituales de la revelación de Dios. Interpretando el Espíritu Santo, Dios mismo, en la esfera de la intimidad de un ser, en lo más profundo, es el que permite la interpretación, interpretando contenidos o revelación de Dios, contenidos espirituales a hombres espirituales. Y en este sentido es lo que se usaba en el Antiguo Testamento. En José y Daniel, en la interpretación de los sueños, decían, de Jehová viene la interpretación. O sea que Dios interpretaba, Dios le daba la capacidad de interpretación. Otra posible traducción es explicando a los espirituales, a los que han alcanzado ese nivel, cosas espirituales que otros no pueden comprender, como leíamos en el capítulo 3 que dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Tenía que usar otro contenido y otra forma de mensaje. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, entramos en otras profundidades algunos de las personas que somos creyentes. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. En algunos creyentes puede haber, digamos, un lenguaje de sabiduría profunda que corresponde con la sabiduría de Dios, que algunos de los creyentes puedan alcanzar un desarrollo espiritual de conocimiento de la revelación de Dios más profundos que otros. Esto es lo que veníamos hablando. Cuanto más crecemos, más profundidad sabremos y conoceremos de Dios y mayor obra hará en nosotros. Amén. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La sabiduría de los que han alcanzado madurez no es una sabiduría de este mundo, son cosas que ojo no vio nunca, ni oído yo, ni han subido a ascender, ni han ascendido en corazón del hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. El término subir o ascender hace referencia a un movimiento del Espíritu, que es el Espíritu Santo el que hace subir a nuestra conciencia para que podamos interpretar las cosas y la revelación de Dios. En la intimidad de nuestra persona llegamos a tener unos conocimientos y una madurez de lo que son las cosas de Dios, que de repente nos encontramos con ellas en la parte consciente de nuestra mente, de nuestro corazón, sin que jamás esas cosas hayan subido, ni hayan oído, ni hayan visto, ojo no vio, ni oído oyó. Son las sorpresas que Dios nos va revelando, dando cada día. Cuanto más conoces, más te maravillas. Cuanto más conoces, más te maravillas. Y no se pueden alcanzar con la sabiduría humana, solamente la interpreta el Espíritu Santo. Así que pertenecen esta sabiduría a la profundidad de Dios. Dios nos las revela. Solo son reveladas por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escuadriña, todo lo sondea, aun lo profundo de Dios, aun las profundidades de Dios. Ese Espíritu de Dios, se habla de que hay profundidades de Dios. Y esa sabiduría corresponde con las profundidades de Dios, que a los que tienen un desarrollo, a los que van creciendo, Dios les puede ir revelando profundidades profundas, íntimas de Dios. ¿Vale? Porque el Espíritu todo lo sondea a las profundidades de Dios. Así que tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios, que es Dios mismo quien tiene ese conocimiento, y es ese Espíritu de Dios el que nos revela y lo tenemos morando en nuestro corazón. Amén. Así que desde esas profundidades, viviendo el Espíritu Santo en nosotros, el que es el que va haciendo ascender y subiendo, te va interpretando, puedes comprender. Amén. Y puedes conocer en el nombre del Señor. Amén. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que tenemos el Espíritu de Dios para tener conocimiento de las cosas de Dios, incluso de las profundidades de Dios. Amén. Bueno, pues esta parte es hablando del hombre espiritual, por eso decía, no en la relación con los demás, sino cada uno personalmente. Amén. Y no sé qué hacer. ¿Lo dejamos para otro día, pastor? ¿Están bien? Amén. Gloria al Señor. Bueno, son 7-8 minutos. Amén. Bien. Así ya me voy con una tarea hecha. Si no, luego... Amén. Bueno, hablamos ahora del hombre carnal. Habíamos visto lo que es el hombre espiritual, todo lo que Dios hace dentro de nosotros y qué grandeza, el disfrute y la riqueza que tenemos en Dios. El tercer hombre que encontramos es el hombre carnal, que está en el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y disensiones, contiendas, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El hombre carnal es un niño en Cristo que es creyente, que es cristiano, pero que es un niño en Cristo que no ha alcanzado el desarrollo en los diversos estadios de su personalidad como los han alcanzado el hombre espiritual. Es decir, que el hombre carnal es una persona que es salva, que tiene la salvación en Cristo, es decir, que ha aceptado el Evangelio, que lo ha comprendido, lo ha recibido en su corazón y que está justificado delante de Dios por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Carnal o niño en Cristo. Hombre carnal es un hombre natural convertido al Evangelio, pero que todavía está en un estadio del desarrollo de su personalidad primario o infantil. Esto es un carnal, un niño en Cristo, el que todavía está en el estadio primario o infantil. No se ha desarrollado. Un creyente que lleva años y tiempo como creyente, que no ha crecido, que no se ha desarrollado, ese ya le llega a decir, es un hombre carnal, porque ya tenía que haber asumido otros pensamientos, ya tenía que haber madurado. Entonces, un niño en Cristo es legítimo, todos, amén. Pero una persona que llevemos muchos años y que no crezcamos y no nos desarrollemos, ya cambia la palabra, aleluya. No quiere decir absolutamente nada en cuanto a la salvación. Dios nos ha justificado, somos creyentes en Cristo Jesús, pero podemos crecer y madurar. Podemos ser un creyente ya que avance en el cambio de pensamiento, porque lo que hace el Espíritu Santo es cambiar nuestra mente, cambiar nuestros pensamientos, nuestra visión, amén. Y no se ha desarrollado una persona, no me desarrollo,
porque hay elementos de tensión o de confrontación dialéctica. O sea que dentro de mí hay un arte de dialogar, hay una argumentación, hay un discutir, hay un método de razonamiento a partir de unos principios, hay una capacidad de afrontar las oposiciones, la relación entre opuestos dentro de mí, entre los deseos de la carne que llama la Escritura y los deseos del Espíritu de Dios. Es decir, que los deseos de la carne que llama la Escritura corresponden, sin entrar en muchas complicaciones, con los deseos de este mundo, con el sistema en el que nosotros vivimos. Cuando la escritura carnal es todo lo que tiene que ver con el sistema, cómo se vive aquí en este mundo, que no es el sistema de Dios. Y por lo tanto entra en lo carnal cualquier aspecto que no entra en el sistema de Dios. Es el sistema humano, es el sistema del mundo, de cómo se piensa. Para que me entiendan bien, solamente soy un hombre que se dirige por lo cultural. Pues eso cultural a veces dentro de la Biblia no entra. ¿Qué hace el espiritual? Se aplica la palabra, lo del espíritu. Pero el hombre que es más niño en Cristo vive con esa serie de pensamientos y todavía vive solamente con la cultura. ¿Y el Señor qué es lo que quiere? Pues que vayamos creciendo, asumiendo los contenidos de la revelación de Dios. Los deseos de la carne son amplísimos. Lo que pasa es que cuando una persona tiene ciertos problemas en la esfera que nos sentimos más alarmados, hay cosas que nos alarman más, pues se dice que es un carnal, que es un hombre carnal. Pero eso es porque se ha polarizado lo carnal a una esfera muy concreta, cuando lo carnal es todo lo que tiene que ver con el sistema, cómo se vive aquí en este mundo, que no es el sistema de Dios. Y por lo tanto, lo que no entra en el sistema de Dios, que es el sistema del mundo, eso es carnal y natural. Habrán cosas naturales buenas, que Dios las acepta, pero hay otras que no entran en el sistema de Dios. El hombre carnal es un niño en Cristo que no se ha desarrollado en la medida de un hombre espiritual. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como hombres? Andar tiene que ver no con el pensar, sino con el hacer, es decir, con la conducta. Y de hecho andar se emplea aquí este término que habla de la escuela griega, la escuela de Aristóteles, en la que el maestro los llevaba fuera y les enseñaba a sus alumnos de la naturaleza, de los ríos, de las plantas, de las fuentes, iba enseñando a sus alumnos. Entonces andaba enseñando. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Andar enseñando. Lo que vosotros enseñáis en la vida con vuestros grupos y con vuestras divisiones no es un testimonio cristiano. Lo que vosotros enseñáis en la vida es un testimonio conforme a los pensamientos y a los sentimientos y la filosofía de este mundo y del sistema que no es el sistema cristiano. Cuando hay divisiones y hay carnalidad, lo que enseñamos al mundo no estamos enseñando la vida de Dios, estamos enseñando lo que es el sistema y la misma filosofía que los demás. Y Dios nos llama a que este sistema lo apartemos de nosotros, porque tenemos que procurar que en la iglesia de Dios no ocurran estas cosas en el nombre del Señor. Porque es humano lo de los celos, lo de las contiendas y las disensiones, eso es humano. Y Dios nos llama a que no enseñemos esto a los demás. Muy bien. Aleluya. Aleluya. Voy a terminar, yo ya me he lanzado, voy a terminar 2 minutos o 3, lo que haga falta. Aleluya. Ya que estoy bueno, es por terminar ya con esto. El carnal es creyente, siendo creyente y teniendo el Espíritu de Dios, sigue pensando como cuando pensaba cuando no era creyente. O sea, que asume los pensamientos y la conducta de cuando pensaba como antes. Bueno, hay cosas que puedo pasar para ir adelante. Así que carnal por tener un sistema de pensamiento después de ser creyente, similar, igual o al que tienen las personas que no son creyentes, que lo carnal tiene que ver con el sistema de pensamiento humano, que es lo que habla en este contexto. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Todo lo que sea eso, carnal, y lo enseñamos nosotros, es andar como hombres. Cuando esto se realiza en mí, se proyecta en mí, me estoy comportando como un hombre carnal, como un hombre natural, porque un hombre espiritual tiene que ir venciendo todas estas cosas en el nombre del Señor. Bueno, ya terminamos con esto. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Aunque ha pasado el tiempo, todavía no lo sois capaces. El problema que se plantea aquí es la falta de crecimiento.
¿Por qué no crecían? ¿A qué se debía la falta de crecimiento? Pues hay dos problemas. Se puede no crecer por falta de alimentos. Una de las razones por las que en algunas de las iglesias determinadas puede que no crezcan, puede ser porque no haya alimento adecuado para ir creciendo, que no es el caso que ocurre aquí, para nada. Y soy testigo de ello y doy testimonio, que les he oído predicar a todos, son potencias. ¿Vale? El primer momento es este. Hay que ir dando alimentos. Una razón de no crecer es la falta de alimentos, que no era la razón de los corintios, para nada, porque habían tenido un fundamento y habían tenido maestros adecuados, especialmente Apolos. Frente a que sois carnales y andáis como hombres. ¿Cuál era? Que frente al alimento de la palabra de Dios se escogía el pensamiento humano. Y entonces ahí es otro fenómeno que se produce en niños en Cristo, que no se desarrollan, o bien porque no hay alimento para desarrollarse, o bien porque el alimento que hay, la gente prefiere seguir pensando y vivir y actuando conforme al sistema de antes de no ser creyente. Si rechazamos la palabra, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Y hay que funcionar con hombres espirituales, con esa predisposición y actitud frente a la revelación del Señor. Amén. Bueno, hermanos, le doy muchas gracias de verdad por la atención que han tenido. Gracias a Dios. Amén. Nos han bendecido mucho a mi hijo y a mí. Y los Chancuaga como siempre. De verdad que son, de verdad que les aprecio mucho, de verdad. Dios les bendiga muchísimo. Dios bendiga mucho a Enrique y a Robert. Dios les bendiga mucho. Nos han hecho bien en el día de hoy. Nos han venido muy bien hoy. Muy bien. Yo quiero ese estudio, Enrique. ¿Me lo puedes dar? Muy bien. No, eso es para mí personalmente. Es personal. Y si podemos hacemos fotocopias y lo repartimos. Muy bien. Muy bien. Hay que ir haciendo esto de vez en cuando, ¿eh? Algún tema así y llevarlo a casa y estudiarlo en casa. Ha sido una riqueza, ¿eh? Sé que cuesta porque lo ha dicho deprisa, son conceptos que a veces no recibimos en el momento, pero créanme, tranquilo, créanme que ha sido un temazo, una enseñanza muy necesaria. Muy bien. Les aplauso al Señor.